Algunas personas piensan erróneamente que no se puede demostrar la inexistencia de algo, pero se equivocan. Puede ser probado, por ejemplo, que no hay un número primo par mayor que 2, o que no existen las esferas cúbicas. Otras personas piensan que no se puede demostrar la inexistencia de Dios. En mi opinión, como ateo, es que sí se puede demostrar que Dios no existe. La definición de la palabra Dios. Para probar la inexistencia de Dios debemos, primero, definir lo que significa esa palabra. Para todas las culturas, la palabra Dios es sinónimo de un ser todopoderoso, así que admito esa definición por ser el único concepto que comúnmente se tiene de Dios. Para mí, tendría más sentido si Dios fuese de género femenino, porque solo ese género puede dar vida a algo que hasta los cavernícolas sabían. Pero después, cuando los hombres comenzaron a tomar el control de la sociedad, nació la idea de que Dios es de género masculino. Aunque en algunas culturas hay un Dios masculino y un Dios femenino. Se debe de tomar en cuenta que un Dios omnipotente debe ser andrógino o sin sexo. Pero como en la mayoría de las culturas es de género masculino, aquí lo trataremos como varón. Algunas personas, por ejemplo Einstein, creen en un Dios personal o individual, digamos simbólico. Yo pienso que a ese tipo de dioses no se le puede llamar Dios propiamente dicho. Un Dios que no tiene vida, no tiene nada que ver con la definición de Dios que las culturas primitivas nos dejaron como base para nuestra presente civilización. Este tipo de Dios puede ser excluido por la navaja de Occam, pero, lo más importante, no presta atención a las plegarias ni a los sacrificios. Muchas personas justifican su fe en Dios a manera de respuesta para todo aquello que no tiene explicación. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Quién creó el universo? ¿De dónde provienen el tiempo y el espacio? Cuando no tenemos el conocimiento apropiado para responder estas y otras preguntas, se utiliza a Dios como respuesta. Digamos que, si Dios es el significado de la vida, ¿cuál es el significado de Dios? Si Dios tiene una naturaleza, ¿quién creó esa naturaleza? Si Dios creó el tiempo y el espacio, ¿cómo pudo vivir fuera de ellos? Ya que la creación es un evento del tiempo, ¿cómo pudo Dios crear el tiempo? Para contestar todas estas preguntas, Dios tiene que ser todopoderoso, o simplemente no puede contestarlas. Para que Dios pueda ser todopoderoso, tiene que ser omnipotente, y así estar por encima de todo, del tiempo y del espacio. Cualidades de un Dios omnipotente. Para que un Dios pueda ser considerado como omnipotente, debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Lo debe de saber todo. Todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Para poder saber todo esto, debe conocer hasta el mínimo movimiento de la partícula más pequeña del cosmos. 2. Debe ser digno de nuestra adoración. Cualquier ser que no sea digno de nuestra adoración, no puede ser considerado Dios. 3. Debe ser capaz de hacerlo todo, hasta lo más imposible y lógico. Y para poder cumplir este requisito, debe estar por encima de todas las dimensiones. 4. No puede ser ni bueno ni malo, o tener una característica subjetiva. Si Dios es bueno, no puede ser malo y por ende no es todopoderoso. Algunos dirán que los buenos pueden hacer cosas malas aunque deciden no hacerlas. Pero si Dios es tan bueno, ¿no puede decidir cosas malas? ¿O sí? El problema del mal. Tenemos el problema del mal, expuesto por David Hume, quien dice que, si Dios permite el mal, no es tan bueno. Si viola sus intenciones para con el universo, no es todopoderoso. Dios no puede ser ambos, bueno y todopoderoso. Hay muchas objeciones al respecto, pero ninguna que tenga validez. Ya que Dios es el responsable del mal, porque si Dios es el creador de todo, solo Él pudo crear el mal. Y si pensáramos que algún ente maligno creó el mal, ¿por qué no pensar que ese ente es el creador de todo y no Dios? Las evidencias ontológicas en contra de los dioses. Es necesario que Dios sea digno de adorar. Porque si no lo es, entonces no es digno de ser llamado Dios. Ninguna de las religiones existentes nos puede dar un Dios digno de adorar. Pero supongamos que todos esos dioses son falsos, y que hay un Dios que ninguna cultura conoce. Pero si hay un Dios que haya fallado o no ha intentado comunicarse con nosotros, no es digno de nuestra adoración. Entonces las evidencias ontológicas son aceptables, aun sin un amplio conocimiento del universo. Hay un ligero examen, basado en las evidencias ontológicas, que usted puede hacer para probar la existencia de Dios. Rece y haga sacrificios en nombre de Dios, y pídale que provea una evidencia irrefutable de que existe, dentro del rango de 7 días. Si después de esa semana, usted tiene las pruebas, felicidades, hágame llegar esas pruebas.
Pero si no le manda las pruebas, es por una de estas tres razones. 1. Dios no existe. 2. Dios no quiso. 3. Dios no puede darle las evidencias. Debido a las evidencias ontológicas, podemos deducir que las alternativas 2 y 3 dan indicios de un Dios que no es digno de su adoración. Por lo tanto, igualan la alternativa 1. Así que si no recibe respuestas, es porque Dios no existe. El significado de la palabra existencia. ¿Qué queremos decir con existencia? La definición correcta de existencia es que algo solo existe si se relaciona de alguna manera con otra cosa. Esto quiere decir que las cosas existen, en relación unas con otras. Lo podríamos interpretar como parte de nuestro universo. A Dios se le define como infinito, lo cual quiere decir que no hay nada fuera de Dios, porque la palabra infinito da a entender que ya todo está incluido. Pero eso quiere decir que Dios no puede existir, por la razón mencionada anteriormente, o que Dios es el universo, en cuyo caso, Dios no es Dios. La navaja de Occam. La navaja de Occam fue formulada por William Occam 1285 a 1349 y dice: no se deben multiplicar entidades, a menos que sea necesario. Que, dicho con otras palabras, quiere decir que uno debe utilizar una explicación simple, basada en premisas simples, antes de hacer una explicación compleja. Supongamos que todo fue creado, y que el Creador es un Dios omnipotente. Un Dios que está por encima del tiempo, el espacio, la moral, la existencia y que tiene su propia causa. Esta entidad puede ser reemplazada por el universo. El universo está por encima del tiempo, el espacio, la moral, la existencia y tiene su propia causa. Muchos teístas afirman que Dios tiene una naturaleza. ¿Quién creó esa naturaleza? Si aceptamos que Dios tiene una naturaleza y existe sin una causa, ¿por qué no decir que las leyes de la física son como son, sin una causa? En realidad Dios no es una respuesta, es una evasión a la pregunta. Es imposible obtener información evadiendo la pregunta. Cuando decimos que Dios hizo una cosa de cierta forma, no hay manera de entender las cosas más a fondo, te metes en un callejón sin salida. Ante esta respuesta, uno se encoge de hombros y acepta las cosas como son. Y entonces, las respuestas al cómo y por qué quedan inconclusas. Si queremos obtener un amplio conocimiento del mundo y el universo, no podemos quedarnos con un Dios como respuesta. Porque diciendo que Dios es la explicación a todo, deja muchas preguntas al aire. Se debe remover la idea de Dios, con la navaja de Occam, si se quiere obtener un amplio conocimiento del mundo y el universo. La imposibilidad. Muchas cosas son imposibles de hacer. Por ejemplo, nadie puede sumar 2 más 2, y obtener como resultado 5. Hay muchos ejemplos al respecto, pero, si Dios es todopoderoso, Él podría hacerlo, aunque sigo insistiendo que esas cosas son imposibles de hacer. Muchas personas dirán que Dios solo hace cosas que son, lógicamente, posibles. Pero yo digo que a los milagros se les llama milagros porque son imposibles de hacer. ¿Qué es lógico? Caminar por encima del agua. Resucitar a los muertos. Estar por encima del tiempo, el espacio y todas las dimensiones, y existir. Yo pienso que todo aquello que viola las leyes de la física y la naturaleza es imposible. Así que la omnipotencia es imposible. Además de que la omnipotencia es una cualidad, y no hay manera de diferenciar o clasificar la omnipotencia de la no omnipotencia. Para que la omnipotencia pueda ser una expresión válida tiene que ser absoluta, pero no tenemos un criterio en que basarnos, así que el término no es válido. La omnipotencia es imposible por las paradojas. Una manera de desmentir la omnipotencia de Dios es hacerlo por medio de paradojas. ¿Acaso puede crear una roca que ni él mismo pueda cargar? ¿Puede construir una muralla que ni él mismo pueda tumbar? Ahora, si Dios lo sabe todo, debe saber lo que sucederá en el futuro. Y lo sabe desde el inicio de su existencia, así que sus acciones son predestinadas, está sujeto al destino y no tiene libre albedrío. Si Dios no tiene libre albedrío, entonces no es omnipotente. Viéndolo de otra forma, para poder tener libre albedrío, tomar decisiones y hacer planes, se tienen que estar actuando conforme al tiempo presente. Si Dios está por encima del tiempo, no puede hacerlo y no tiene libre albedrío. Si Dios está por encima de las dimensiones, Dios no tiene dimensión, es la nada, es ausencia, algo nulo. Pongámoslo todavía más fácil. Si Dios tiene libre albedrío, no sabe lo que Él mismo hará mañana, y entonces deja de ser omnipotente. Problemática del creacionismo. Si para que algo pueda existir necesita de un creador, entonces Dios también tiene un creador.
Si Dios no tiene un creador, entonces lo anterior es una mentira, y podríamos asumir que el universo no necesita de un creador para poder existir. El mundo perfecto. Esta en realidad no es evidencia concreta, más bien describe la ausencia de sentido común en las personas que adoran un Dios. Si Dios está por encima del tiempo y creó el tiempo y el espacio, entonces los puede manipular. Y solo lo podríamos ver en las leyes de la física. Este Dios es innecesario, como expliqué anteriormente, gracias a la navaja de Occam. Si alguien hiciera una plegaria a Dios pidiendo cambiar un evento presente, pero relacionado con el pasado, y Dios pusiera atención, las leyes de la física cambiarían para responder la plegaria. Y entonces el mundo sería distinto, y la plegaria jamás hubiese existido. Además de que Dios, en su omnipotencia, sabría que la persona haría esa plegaria y se adelantaría, y cambiaría las cosas sin necesidad de la plegaria. Las plegarias serían innecesarias, porque viviríamos en un mundo perfecto, y en ese mundo decir una plegaria sería dudar del poder de Dios. Pero una mejor manera de cambiar el mundo y tu vida, es haciéndolo tú mismo. Entonces tendrías la seguridad de que las cosas serán diferentes, y no estarías esperando a que contesten tu plegaria. Sería más rápido y más efectivo. Es más seguro cambiar el mundo con acciones que con plegarias. Nadie realmente cree en Dios. Schopenhauer una vez dijo algo así como el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede tener lo que quisiera. Las personas que dicen creer en Dios, realmente no lo hacen. Solo desean creer en Él. Piensan que sus vidas no tienen sentido sin un Dios que las proteja, así que deciden cerrar sus ojos ante la evidencia de la inexistencia de Dios. Según las propias palabras de un líder religioso, el Papa Ratzinger. La libertad religiosa no justifica la libertad de divergencia. Esta libertad no apunta a una verdad relativa, pero sí se trata de la libertad de decisión de las personas para, de acuerdo a sus inclinaciones morales, aceptar la verdad. The Times, junio 27, 1990. Más claro ni el agua. Las personas que son creyentes aceptan la verdad, y después tiene que tener mucha fe para poder seguir creyendo. Deciden qué creer y qué no creer, y después intentan convencerse a sí mismos y, en el proceso, a otros, para no sentirse solos ni diferentes a los demás. Se resisten, a pesar de las evidencias, a dejar de creer en Dios, porque sin esa creencia, su vida está vacía. Todos hemos pasado por algo similar. Yo, por ejemplo, cuando era niño creía en Santa Claus, los Reyes Magos, que la cigüeña trae a los niños de París, que había monstruos en mi cuarto y que mis juguetes tenían vida. Y todo porque me dejé influenciar por el medio que me rodeaba. Pero ahora, ya más maduro, me pongo a recapacitar y me doy cuenta de que yo decidí creer en eso, a pesar de lo ilógico que suenan estas cosas. Pero cuando algunas personas creyentes se cuestionan sus dogmas religiosos, se convierten al agnosticismo o al ateísmo. Como por ejemplo Charles Darwin, Dan Barker, Ernest Renan y muchos otros. Estas personas son un claro ejemplo de que, si se cuestiona la idea de Dios, puedes llegar a desecharla. Personas que después de leer libros y cuestionarse sus ideas llegaron a ser ateos. No querían hacerlo, pero es algo inevitable ante las evidencias. Conclusión. He tratado de definir al único Dios que puede ser filosóficamente justificado. Y en base a eso, demostrar que este Dios no existe. Después de leer este trabajo muchos dirán que Dios está fuera del alcance de la mente humana, así que no puede ser interpretado por simples mortales. Pero recuerden que las personas que afirman algo son los que tienen que demostrarlo. Yo afirmo que Dios no existe, y en este documento lo he demostrado. Si tú afirmas que Dios existe, ¿dónde están tus pruebas?